Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Valenzuela García y les doy la bienvenida a la exposición de este trabajo de fin de grado, titulado Evaluación del efecto del riego en una plantación superintensiva de olivar de mesa. Mis tutores han sido el doctor Alfonso Moriana Elvira y Marta Sánchez Piñero. Aquí tienen el esquema que vamos a seguir durante la presentación. En primer lugar tenemos la introducción, seguida de los objetivos, los materiales y métodos, resultados y discusión, y por último las conclusiones. Comenzamos por la introducción. En la introducción vamos a tratar generalidades de este cultivo, comenzando por las cifras del sector olivarero. Estos datos nos ayudarán a entender la enorme trascendencia que tiene el olivar en nuestro país y el por qué hay que invertir en su investigación. España produce y comercializa cerca de 1.100.000 toneladas de aceite de oliva al año. Nuestro país genera aproximadamente un 40% de la producción mundial. Aportamos más de la mitad de la producción a nivel europeo. En España tenemos más de 300 millones de olivos, y dedicamos una superficie de 2,6 millones de hectáreas a este cultivo. En Andalucía se concentra la mayor parte del olivar español, sustentando un 40% de la superficie agraria para su producción. La región produce un 80% de la producción nacional y el 30% de la producción mundial. Pasamos a la anatomía del olivar. El olivo es una especie resistente al estrés hídrico, bien adaptada a la baja pluviometría que caracteriza nuestro clima. En el proceso evolutivo del olivar, la fisiología ha ido cambiando para adaptarse a su entorno. Durante este largo proceso se seleccionaron los individuos más aptos a las condiciones de sequía de nuestra zona. Ahí tienen un detalle de la estación meteorológica de la Puebla del Río, de la cual obtuvimos los datos climáticos necesarios para este ensayo. Los órganos de la planta más relevantes para combatir la falta de agua son las hojas y las raíces. La estructura de las hojas confiere un gran control sobre la transpiración. En el embés se regula el intercambio gaseoso mediante la apertura y cierre de estomas. Existen unos tricomas especiales, con forma de pelos aparasolados, que recubren la superficie inferior de la hoja. También los podemos encontrar en el haz, pero la mayoría están en el embés. Estos forman una capa protectora que produce un microclima con la finalidad de que la epidermis no se seque. El sistema radicular del olivo es muy potente. Las raíces son capaces de explorar horizontes profundos del suelo, lo que le permite obtener agua en lugares que no están disponibles para otras plantas con un sistema radicular menos desarrollado, evitando así la competencia por los recursos hídricos. El riego deficitario en olivar. Se define el riego deficitario como la aplicación de una dotación de agua de riego inferior a las necesidades máximas del cultivo. El riego deficitario controlado consiste en la reducción de los aportes hídricos de forma planificada a periodos fenológicos concretos. Este recorte se hará a los estados fenológicos donde el árbol es menos sensible a la falta de agua, con el fin de minimizar el impacto que tendrá dicho estrés en los parámetros de cantidad y calidad de la cosecha final. Por esta razón, es importante conocer la fenología del olivar. Vamos a dar un repaso a los distintos estados fenológicos del cultivo. Para ello nos vamos a servir de la escala BBCH. En el estadio 0 tenemos el desarrollo de las yemas vegetativas, seguida del desarrollo de las hojas, los brotes, las inflorescencias, la floración, el desarrollo del fruto, la maduración del fruto y por último la senescencia. La sensibilidad a la falta de agua es muy variable entre estos distintos estadios. El cambio fisiológico en torno al cual vamos a planificar nuestra estrategia de riego es el endurecimiento del hueso de la aceituna. Corresponde con el estadio 75 de la escala BBCH, cuya descripción es: tamaño de los frutos alrededor del 50% de su tamaño final. Empieza a lignificarse el hueso, presentando resistencia al corte. Para simplificar el proceso, hemos dividido la estrategia de riego en 4 fases, en base a los estados fenológicos más sensibles y al comienzo del endurecimiento del hueso. La primera fase abarca desde la brotación de las yemas hasta el inicio del endurecimiento del hueso. Comprende los siguientes estados fenológicos: crecimiento de brotes, floración, cuajado y el crecimiento del endocarpo.
Son fases sensibles, si bien las lluvias primaverales suelen abastecer las necesidades hídricas de este periodo. La segunda fase es la de endurecimiento del hueso. Es la de mayor resistencia al estrés hídrico, y es identificable por el cambio en la tasa de crecimiento longitudinal del fruto. Es aquí donde empezamos a aplicar la estrategia de riego deficitario controlado. La tercera fase es la cosecha, cuya fecha varía con el cultivar y el destino de la producción. La cuarta fase es la poscosecha, donde el cultivo se recupera hasta la campaña siguiente. El superintensivo en aceituna de mesa. Ahora vamos a hablar del sistema superintensivo y de su adaptación a la aceituna de mesa. Comenzamos describiendo nuestra variedad, la manzanilla de Sevilla. Se trata de una variedad ideal para su uso en aceituna de mesa, conocida por su elevada productividad y gran calidad de fruto. Es precoz y de vigor reducido, algo susceptible al frío invernal, muy sensible a la tuberculosis y a la verticilosis, sensible al repilo. Cuenta con una elevada relación pulpa-hueso, pudiendo ser de doble aptitud, con contenido de aceite aceptable para molino. Entre las ventajas del sistema superintensivo tenemos costes de recolección muy reducidos, que aumentan la rentabilidad de la plantación. Una rápida entrada en producción, que adelanta el retorno de la inversión inicial. Unidades homogéneas de cultivo, que facilitan la gestión desde el punto de vista técnico. Trámites burocráticos reducidos en cosecha, que atenúan la carga administrativa. Algunas de las desventajas de este sistema son una inversión inicial elevada, que favorece un modelo de agricultura empresarial. Un número de cultivares adaptados reducido. Plagas y enfermedades emergentes, que antaño no eran relevantes, ahora cobran importancia en este sistema. Un impacto ambiental y social. Ejemplo, el producido sobre las aves. La cosecha les afecta negativamente, y la administración pública con frecuencia prohíbe la recolección nocturna cada campaña. Por impacto social tenemos el desplazamiento de la mano de obra en pos de la recolección mecanizada, que contribuye a la despoblación del medio rural. La recolección de la aceituna de verdeo es especialmente costosa ya que tradicionalmente se ha hecho a mano para evitar el golpeo de la fruta. Este daño se conoce como molestado, que deprecia el fruto y en casos severos puede hacer que la cosecha no sea comercializable para mesa. La problemática del molestado se ve acrecentada en el sistema superintensivo y su adaptación a la aceituna de mesa. Con el fin de paliar estos daños, se están realizando esfuerzos desde el ámbito de la investigación. Ferguson estudió la recolección mecanizada seguida de una rápida inmersión en lejía diluida para minimizar este efecto. Morales estudió plantaciones en seto de manzanilla de Sevilla recolectadas mediante cosechadora cabalgante. En su publicación describió una cosecha sin afecciones negativas, con parámetros de calidad aptos para su uso en aceituna de mesa. Objetivos. Este ensayo tiene como objetivos la cuantificación y evaluación de los parámetros asociados a las relaciones hídricas de los árboles del olivar en seto, el seguimiento y evaluación del desarrollo vegetativo del árbol y del fruto a lo largo del ensayo, la evaluación del impacto de los distintos tratamientos sobre la cantidad y la calidad de la cosecha en el año del experimento. Materiales y métodos. Emplazamiento. El ensayo tuvo lugar en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía, muy cerca de la capital andaluza, concretamente al suroeste de la ciudad de Sevilla, en el término municipal de Coria del Río. La finca experimental se llama La Hampa. Ahí tienen las coordenadas UTM. La parcela de ensayo se encontraba a unos 22 metros sobre el nivel del mar. Este complejo pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC. Parcelas de ensayo y tratamientos. En amarillo tienen delimitada la parcela del ensayo. Ahí tienen una toma aérea de la plantación, con un marco de 4 por 1,5 metros y 3 años de edad. La plantación contaba con un sistema de riego por goteo, que era independiente para cada tratamiento. El suelo era de textura franco-arenosa, con una profundidad de al menos 1 metro en todos los puntos de la parcela. El diseño experimental fue completamente aleatorizado. El ensayo se dividía en 3 tratamientos, cada uno de los cuales contaba con 6 repeticiones, sumando un total de 18 parcelas. Cada parcela estaba compuesta por 5 líneas de olivos. El tratamiento control se encontraba en condiciones óptimas de riego. Recibió el agua necesaria para cubrir sus necesidades evapotranspirativas. Esto se hacía con el fin de maximizar el desarrollo vegetativo. El tratamiento deficitario también recibió agua de riego. Una vez comenzada la fase de endurecimiento de hueso, reduciríamos este aporte, provocando un estrés hídrico controlado.
Esto continuaría hasta el inicio de la fase de rehidratación, momento a partir del cual volveríamos a regarlo cuantiosamente con el fin de equipararlo con el tratamiento control. El tratamiento secano no fue regado en ningún momento del ensayo, dependiendo totalmente del agua de lluvia para cubrir sus necesidades hídricas. Pasamos a la descripción de las medidas realizadas. Para obtener las medidas utilizamos distintos instrumentos, como la cámara de presión, con la que medíamos el potencial hídrico, el porómetro, con el que medíamos la conductancia. También realizamos conteo de inflorescencias, seguido del conteo del número de frutos. Se realizaron mediciones de tamaño de fruto, para las cuales utilizamos un calibre digital. También había otro tipo de medidas, como la del conteo de marras, en el que se hacían dos conteos, uno al principio del ensayo y otro al final de la estación. Para seguir la evolución del desarrollo vegetativo del árbol nos servíamos de la medida volumen de copa, que calculábamos con una mira topográfica tomando las dos alturas de la copa y la anchura del seto. A partir de estas medidas determinábamos el volumen de copa. Para evitar el efecto borde, las medidas se tomaban de las tres líneas centrales. Algunas medidas, como la de tamaño de fruto, se tomaban exclusivamente de la línea central. El sentido de avance era siempre el mismo para facilitar el procesado de datos. Concluida la toma de las medidas, los datos fueron analizados estadísticamente con el programa Statistics, mediante un análisis de la varianza, seguido de una separación de medias según el test de Tukey. En ambos casos se considera una probabilidad umbral de 0,05. Resultados y discusión. Pasamos a los resultados y discusión. Aquí tenemos las figuras donde seguiremos la evolución de las variables estudiadas. Comenzamos con la primera, la del potencial hídrico. Potencial hídrico. En el eje de ordenada o eje Y tenemos el potencial hídrico medido en megapascales. En el eje de abscisas o eje X tenemos los días del año, expresado en días. Bajo la gráfica tenemos la leyenda. Dentro del área del gráfico tenemos los asteriscos, que indican las fechas en las que hubo diferencias estadísticamente significativas. También dentro del área del gráfico tenemos 4 líneas que se corresponden con la línea base y los 3 tratamientos. La línea base, de color morado, fue sugerida por la doctora Corell en el año 2016. Representa el potencial hídrico en condiciones óptimas o de no estrés, calculada a partir de la temperatura máxima del día para su estimación. De color azul tenemos el tratamiento control. De color rojo el tratamiento deficitario. Y de color verde el tratamiento secano. La primera fecha con diferencias estadísticamente significativas llegaría en el día 109, donde el tratamiento deficitario se alejó ligeramente del control y del secano. En el caso del secano, habría que esperar hasta el día 126, momento a partir del cual todas las fechas mostrarían diferencias significativas con los otros tratamientos. El secano solo podía recuperar sus niveles mediante el agua de lluvia, pero no llovió, de modo que esta tendencia se mantuvo hasta el final del ensayo. A partir del día 153 observamos una fuerte caída del tratamiento, que se estabilizó en valores cercanos a los menos 5 megapascales. Las barras de error son muy grandes al alcanzar valores de potencial más negativos. Consideramos que esto se debe a la gran sensibilidad que muestra este tratamiento a los distintos tipos de suelo que teníamos entre las parcelas de secano. Si nos fijamos en las barras de error de los otros tratamientos, veremos que también aumentan al alcanzar valores de potencial más extremos. Continuamos con el tratamiento deficitario. Este tratamiento se acerca más a la línea base. Habría que esperar hasta el día 210 para encontrar diferencias significativas respecto al control. A partir de esta fecha comienza un pequeño periodo en el que las diferencias son significativas, que dura hasta el día 220. En ningún momento se llegó a superar el umbral de los menos 3 megapascales. Después de esta fecha comienza el periodo de rehidratación, alcanzando niveles de potencial similares a los del tratamiento control. Pasamos al tratamiento control. En el año 2012, el Dr. Moriana indicaba que los niveles de potencial de un riego óptimo rondaban los menos 1,3 megapascales. Esta publicación es previa a la de la línea base de la doctora Corell, y podría entenderse con una versión simplificada del mismo concepto. Rebasaríamos este umbral entre los días 159 y 217. Después no lo superaríamos más. En el año 2015, Girón observó que valores de estrés superiores a los menos 2 megapascales provocaban que la tasa de crecimiento del fruto se viera reducida. El control no se vio afectado en este sentido, dado que no alcanzó estos niveles de potencial. Sin embargo, el tratamiento deficitario sí rebasó estos niveles. Lo haría en este periodo, desde el día 175 hasta el día 231.
aunque recuperaríamos niveles similares a los del control durante la fase de rehidratación. El secano también excedió estos niveles, pero no se recuperó debido a la ausencia de lluvias. Comparando las integrales de estrés del control, el deficitario y el secano, apreciamos que el secano es el que ha sufrido mayor estrés. En el año 1999, Gottheimer publicó que la fase de endurecimiento de hueso es la de mayor resistencia al estrés hídrico, minimizando el impacto que conlleva dicho estrés en la cosecha. Hemos visto cómo los tres tratamientos superan los distintos umbrales. Si somos perspicaces nos daremos cuenta de que el estrés sufrido por el secano, además de ser muy severo, precedió la fase de endurecimiento de hueso de la aceituna. En su publicación del año 2019, Guch observó que el estrés hídrico sufrido previo a la fase de endurecimiento de hueso, especialmente cuando ocurre durante fases fenológicas más sensibles como la floración y el cuajado, afecta muy negativamente el tamaño final de la aceituna y la cosecha del año siguiente. Conductancia. En el eje Y tenemos la conductancia, expresada en milimol metros cuadrados segundo. En los inicios no tuvimos diferencias significativas. A partir del día 153 se produjo una fuerte caída del secano. Acabaría por estabilizarse en valores de conductancia que fueron prácticamente la mitad de los del control, con diferencias siempre significativas, aunque en la parte final del ensayo se recuperó parcialmente. El tratamiento deficitario tuvo un comportamiento intermedio, sin grandes diferencias, pero con una tendencia pareja a la del control. A partir del día 238 tuvimos la recuperación de la fase de rehidratación. Volumen de copa. En el eje Y aparece el volumen de copa, expresado en metros cúbicos. Tenemos diferencias significativas en cada una de las fechas y entre todos los tratamientos. Los efectos del estrés se hicieron evidentes en la reducción de las tasas de crecimiento. En el caso del secano, esta reducción ocurre en la segunda fecha, en el día 133. Vean cómo la pendiente del secano es menor comparada con la de los dos tratamientos regados. Lo mismo ocurriría con el tratamiento deficitario en las siguientes fechas, a partir del día 160, donde se aprecia una menor tasa de crecimiento respecto al control. Según Xiao, el crecimiento vegetativo es el parámetro fisiológico más sensible a la falta de agua en el suelo. Pérez López observó que esta menor tasa de crecimiento en el desarrollo vegetativo del olivo puede darse incluso cuando no se aprecian diferencias entre los valores de potencial de los distintos tratamientos. Los efectos de este estrés son moderados en el caso del tratamiento deficitario, pudiendo compensarse con una poda menos severa al año siguiente. Por otra parte, en el caso del secano, las consecuencias son severas y probablemente afectarán negativamente las cosechas de años posteriores. Número de marras. En el eje Y tenemos el número de marras medido en tanto por ciento. Esta figura es un diagrama de barras, por lo que en el eje X tenemos solo dos fechas. No observamos diferencias significativas. En cualquier caso, existe una tendencia hacia un aumento del número de marras en el caso del deficitario y el secano. Aunque no haya habido diferencias significativas, este incremento de marras afecta la rentabilidad de la plantación, reduciendo los ingresos al dejar de producir fruto y aumentando los costes al tener que ser repuestas. Número de inflorescencias. En el eje Y tenemos el número de inflorescencias. Encontramos diferencias significativas entre el secano y los tratamientos regados a partir de la segunda fecha. Rapoport indica que esta caída es natural en el olivo. Aproximadamente solo una de cada 100 flores llega a alcanzar el estadio de fruto final. El impacto provocado por el estrés hídrico durante las fases de floración y cuajado se reflejan claramente en esta gráfica. El riego deficitario y el control no se diferencian porque sus niveles de potencial hídrico fueron parecidos y suficientes durante estas fases fenológicas más sensibles. El tratamiento secano, en el que sí se produjo estrés durante la floración y el cuajado, sufrió una importante merma, perdiendo muchas inflorescencias. El secano acaba con prácticamente la mitad de inflorescencias respecto a los tratamientos deficitario y control. Como consecuencia de este estrés primaveral, se perdió una parte importante de la cosecha en este tratamiento. Número de frutos. En el eje Y tenemos el número de frutos.
No tenemos diferencias significativas entre los tratamientos regados. En la fecha final del secano observamos una merma del 30%. Según las investigaciones de la doctora Corel, publicadas en el año 2020, valores superiores a los menos 2 megapascales reducen la producción, alcanzando el máximo en los menos 3 megapascales. Estas observaciones se asemejan al comportamiento de nuestro ensayo. Una vez se rebasan estos niveles de potencial, ya se han caído los frutos que se tenían que caer. Tamaño de fruto. En el eje Y tenemos el tamaño de fruto medido en centímetros cúbicos. Los tratamientos deficitario y control siguen una tendencia lineal bastante pareja. Encontramos diferencias significativas entre los tratamientos regados y el secano en todas las fechas salvo en dos. Consideramos estos dos valores anómalos errores producidos durante el procesado de datos. En el caso del secano, apreciamos una reducción en la tasa de crecimiento del fruto a partir del día 153. Esto se debe a que se excedieron los valores de menos 2 megapascales que recoge la bibliografía. Fíjense en cómo cambia la pendiente del tratamiento secano, que es menor en comparación con la de los dos tratamientos regados. En el caso del tratamiento deficitario, la menor tasa de crecimiento respecto al control se observaría a partir del día 182, coincidiendo con niveles de potencial muy cercanos a los menos 2 megapascales. Cantidad y calidad de cosecha y riego total aplicado en el ensayo. La cosecha de los tratamientos regados se realizó a principios de septiembre. En el caso del tratamiento secano, esperamos a que finalizara el periodo de lluvias, realizándose el día 2 de noviembre. Las recolecciones se hicieron de forma manual. Existen diferencias significativas entre las producciones de los tres tratamientos. La reducción en cosecha del tratamiento deficitario fue un cuarto menor respecto a la del tratamiento control. En el caso del secano, las pérdidas fueron excesivas e inasumibles para el agricultor de haber sido una cosecha comercial. La calidad de la cosecha se evaluó en los tratamientos deficitario y control. El secano se descartó para este uso porque sus frutos no eran adecuados para su consumo como aceituna de mesa. El escandallo del riego deficitario resultó aproximadamente un 10% mayor, con diferencias estadísticamente significativas. En la relación pulpa-hueso en fresco obtuvimos diferencias significativas. En la relación pulpa-hueso en seco no medimos diferencias significativas. Esto podría indicar, junto a los valores de escandallo, que la duración de la fase de rehidratación no fue suficiente. La calidad de fruto se vio afectada, aunque consideramos que las diferencias fueron pequeñas. En la textura también tenemos diferencias significativas. Encontramos que las aceitunas del deficitario estaban en un estadio más inmaduro que las del tratamiento control. El índice de madurez no tuvo diferencias significativas. Los valores eran adecuados en ambos casos, sin manchas producidas por el embero del fruto. Eficiencia en el uso del agua. Mediante el índice hidrosos, la doctora Corel valora la eficiencia en el uso del agua en función de la productividad obtenida con los recursos hídricos disponibles. La puntuación máxima se otorgaba a valores que superasen los 6 kg por metro cúbico, y la mínima era para productividades inferiores a los 3 kg por metro cúbico. Por ende, la eficiencia en el uso de agua, o EUA, fue baja en ambos tratamientos, especialmente en el control. Según este criterio, los niveles de estrés hídrico no supusieron un ahorro de agua suficiente como para elevar la productividad de los recursos hídricos. El consumo de agua es la gran limitación de este sistema para aceituna de mesa, por la necesidad de obtener un calibre de fruto alto. Riego. Por último tenemos los valores de riego total, que muestran el agua aplicada en términos absolutos, expresado en milímetros. Existen diferencias entre los dos tratamientos regados. Comparando la cosecha y el riego del tratamiento deficitario a la del control, tenemos que mediante la estrategia de riego deficitario controlado logramos producir una cosecha un cuarto menor con menos de la mitad de agua de riego.
Conclusiones. El estrés hídrico aplicado al tratamiento deficitario fue moderado debido a que el cierre estomático fue restringido y tardío. Este estrés alcanzó niveles suficientes como para que el desarrollo vegetativo de los setos fuese menor en este tratamiento respecto a los del control. Estas diferencias podrían minimizarse mediante el control de la poda. En el caso del secano, el tamaño del árbol será el factor más limitante para la cosecha en los años venideros. Las diferencias entre valores de potencial hídrico han sido significativas durante casi todo el ensayo. En el caso del tratamiento secano, el estrés hídrico precedió la fase de endurecimiento de hueso. Probablemente afectará la cosecha del año que viene. El deficitario recuperó niveles más positivos a los menos 2 megapascales en el comienzo de la rehidratación, finalizando con valores cercanos a los del control. El tratamiento secano vio reducido su número de inflorescencias y frutos, especialmente debido al estrés hídrico sufrido durante el periodo de floración cuajado. También se produjo una disminución de frutos durante el endurecimiento de hueso, pero de menor cuantía. En el caso del deficitario, no hubo diferencias significativas con el tratamiento control. En cualquier caso, las tendencias sugieren una cierta disminución en el número de frutos por inflorescencia durante el periodo del endurecimiento de hueso. En lo relativo a la cosecha encontramos diferencias significativas entre el control y el tratamiento deficitario, siendo el deficitario un 26% menor. Esta disminución estuvo principalmente relacionada con el tamaño de los árboles, condicionada por años anteriores. El tamaño de fruto y la relación pulpa-hueso fue similar, y adecuado en ambos casos para su uso como aceituna de mesa, aunque con una calidad algo menor en el caso del tratamiento deficitario. Hubo una disminución significativa de ambos parámetros en el caso de los tratamientos en fresco, lo que podría indicar una rehidratación insuficiente. La reducción en cosecha del tratamiento secano fue extremadamente severa. Estuvo relacionada con el tamaño del árbol y los niveles de estrés hídrico sufridos en el año en curso. La cosecha de este tratamiento no fue apta para su uso en mesa. El nivel de estrés hídrico aplicado no supuso un ahorro de agua suficiente como para elevar la productividad del agua a niveles considerados como altos. La necesidad de rehidratar el fruto limita nuestra capacidad para recortar el agua ante la necesidad comercial de obtener un buen calibre. Existe potencial de mejora en la gestión del agua en los años venideros. Eso es todo, amigos.